Estamos en comunicación ahora con Carlos Cagual, socio fundador de Oris Partners Health Management, licenciado en Economía por la Facultad de Economía y Administración de la famosa Universidad de San Pablo, conocida como USPI, y con maestría y doctorado en la Universidad de Campinas, también famosa y conocida con su acrónimo UNICAMP. Fue secretario del Tesoro Nacional, director financiero del Banco Nacional de Desarrollo, economista jefe del Citibank y del Banco Safra, el mayor banco en una época de Sudamérica. La economía de Brasil empieza a tambalear y sus efectos prometen un impacto de lleno en los costos del continente y fundamentalmente en la Argentina. Y Carlos Cagual es un gran especialista sobre el tema, así que lo vamos a recibir con una canción de Cajú y Castaña que lleva de nombre O Pobre o Rico. Carlos Cagual, Jorge Fontevecchia los saluda, me dicen que usted habla perfecto español, así que si le parece continuamos este reportaje en esta lengua. Hola, muy buen día, muy placer de poder hablar con ustedes hoy. Carlos, pocos especialistas conocen los dos lados de la frontera, porque tengo entendido que usted conoce también bien Argentina, por eso este español con el que le escuchamos. Y aquí hay toda una discusión acerca de si la devaluación de Brasil, el 24% de queda o de caída que acumuló en lo que va del año, es bueno o malo para Brasil y si es bueno o malo para la Argentina. La última etapa de Becha, creo que la semana anterior, emuló aquella famosa de The Economist del Cristo Redentor yendo para arriba. Si en realidad que el crecimiento del Producto Bruto es mayor al esperado y que el side effect sea un déficit fiscal mayor y la devaluación sea una forma también de adecuarse competitivamente a lo que va a pasar y viene pasando en todos los mercados emergentes por la llegada de Trump pronto a Estados Unidos. Son muchas preguntas juntas, pero confío en su capacidad didáctica de poder resolverlas. Bueno, no es bueno para Brasil la devaluación porque si tenemos con el ingreso de presidente Trump ya una tendencia para devaluación de las monedas emergentes de Latinoamérica, creo que en el caso de Brasil hay un problema brasileño, exatamente el incremento excesivo de los gastos del gobierno, exatamente lo contrario que hoy está ocurriendo en Argentina. Tenemos una economía este año muy fuerte, el PIB probablemente terá una alza de 3,5 a 4%, muy elevado. La situación del empleo es muy favorable. Todavía el gobierno, por motivaciones políticas, está incrementando demasiadamente el gasto público. Tendremos un déficit público este año de 9,5% del PIB. Es prácticamente el mismo número que tuvimos en 2020 con la pandemia. Obviamente ahora no es un momento de tener un déficit tan grande como este, que está explicado por un problema de naturaleza estructural. Tenemos en Brasil cerca de 90% de los gastos del gobierno federal que son obligatorios. Gastos sociales, pensiones, salud, educación, salarios, y estos gastos solo se pueden ser cambiados con mudanzas, con una reforma en la Constitución. Y con esto tenemos una economía muy fuerte, mas con un déficit que solamente se incrementa. El resultado de esto es que los inversores en Brasil, el 90% de la deuda brasileña es financiada por los brasileños, no quieren más financiar el gobierno con las tasas de interés que tenemos ahora, que están se alzando.
el incremento del dólar es exatamente una forma de protección que los inversores locales ahora están utilizando para como reducción de riesgo. Entonces creo que en este momento Brasil está en una dirección totalmente contraria a lo que sucede en Argentina hoy. Es por esto que tenemos una devaluación de la moneda acá, del tipo de cambio en Brasil, que nos preocupa. No es bueno para Brasil y claro, también no es bueno para Argentina. Carlos, de ese déficit fiscal que usted marcó, ¿nos podría separar cuánto es el déficit fiscal y cuánto es el cuasi fiscal, cuánto es por pago de intereses y cuánto es déficit realmente de la operación del gobierno? Sí, el déficit primario, lo que no incluye los gastos con intereses, es de cerca de 1% del PIB. 1%. Entonces, 1%. Entonces tenemos como 8,5% de gastos con intereses. Esto con la tasa de interés que tuvimos este año, de cerca de 11%. Mas para el año de 25, el mercado está ya haciendo proyecciones estimativas de una alza para 15 a 16%. Y en los bonds públicos que tienen corrección por la inflación, la tasa de interés real es de como 7,5 a 8%, la más alta desde la gran crisis que tuvimos en 2014-15. Entonces no es una tasa de interés sostenible para la deuda pública. Y por esto ya estimativas de que tendremos una dívida PIB al final de 2024 de 80% y en el año 2026, el término del gobierno Lula, a 86%. Mira que cuando empezamos el gobierno Lula al inicio de 2023, después de la pandemia, empezamos con una deuda de 72% del PIB. Estamos hablando ahora de 80 en 2 años y posiblemente 86%, la más alta de la historia en 2026. Ahora, Carlos, aquí un gran economista argentino, Labaña, que fue ministro de Economía del Resurgimiento argentino después de la caída de la Convertibilidad, siempre nos enseña que hay que mirar la diferencia entre flujo y stock. Por eso le hacía la pregunta de cuánto era el déficit primario y cuánto era el déficit de intereses. Entonces, pareciera ser que el gobierno de Lula, para operar, solo tiene un déficit de 1%, que es inferior al déficit de cualquier país occidental desarrollado. El problema es el stock, no el flujo. Y ese stock no lo hizo el presidente Lula, ese stock supongo que viene de la suma de muchos presidentes en el pasado. Y la pregunta es, ¿no podría Brasil cancelar la deuda, que es stock, y reducir esos intereses, no sé, por ejemplo, teniendo menos reservas en el Banco Central, porque al mismo tiempo casi 400.000 millones de dólares en el Banco Central? ¿No podría resolver el problema del stock? Porque lo que parece ser es la economía crece a más del 3% y el déficit primario es 1%. La verdad parece una economía admirable. El problema que tiene es el stock de deuda interna, no como el caso de la Argentina, que tiene un stock de deuda externa. ¿Podría de una manera didáctica explicar las diferencias entre si finalmente es preferible estar enfermo de una cosa o de la otra? Porque viendo así, yo le digo, me genera enorme deseo, envidia de Brasil, la situación que tienen. Creo que no. Si este tipo de solución, Brasil, Argentina, muchos países en Latinoamérica ya utilizaron en el pasado. El resultado es el caos económico, exactamente el tipo de caos económico que Argentina, como soy
personalmente inversor en Argentina hasta mucho tiempo, tendríamos el caos que Argentina enfrentó en el periodo reciente. Fuga de capitales, una inflación descontrolada en una grande recesión. Creo que sabemos en Brasil que este tipo de política no logra los resultados sostenibles a largo plazo. Lo que necesitamos en Brasil ahora es un ajuste de los gastos obligatorios del gobierno para que possamos continuar en el crecimiento que tuvimos en los últimos años. Mira que este era el camino que teníamos hasta 2 años atrás con el control de las despesas del gobierno y logramos reducir la deuda mismo en la situación de la pandemia. Brasil fue uno de los pocos países que cuando terminó la pandemia teníamos una deuda que era menor, más baja de la deuda que tuvimos al inicio de la pandemia. Y ahora lo que queremos en Brasil es un ajuste de los gastos del gobierno, porque no podemos llegar a una situación que la única solución para devaluar la deuda será una inflación muy elevada, como ya tuvimos en Brasil 30 años atrás, y como Argentina también teve en un periodo muy reciente antes del gobierno Milei. Y discúlpeme, vuelvo con la pregunta. La deuda total de Brasil de 82% del Producto Bruto, estamos hablando de que genera eso 8% del total del déficit de Brasil. ¿Qué representa eso del Producto Bruto total? Los intereses, no la deuda. Deuda 80%. Los intereses, ¿cuánto representan del producto? ¿Ese 8%? 8%. O sea, en este año. Por esto tendríamos que tener un superávit primario de cerca de 2%. Y no es posible la estabilización de la deuda con un déficit de 1%. Tenemos que hacer un cambio de déficit de 1% para un superávit de 2%. Este cambio es como 60 mil millones de dólares. Es un cambio muy drástico que no se puede hacer en un periodo muy corto, tal vez 2, 3, 4 años. Mas lo importante es que cuando hacemos las previsiones del crecimiento de la deuda, no es sostenible. Y cuando hablas de un país que tiene con la mayor parte de la su deuda pública con extranjeros, es una decisión muy diversa de hacerlo cuando tienes 90% de los ahorros de los brasileños. Son brasileños. Entonces sería un desastre que ya tuvimos esta experiencia en los años 90 con el llamado Plano Collor, y fue un grande desastre para el país y no tuvimos la solución con la inflación. Entonces no creo que Brasil va a hacer algo semejante, porque ya tuvimos este ejemplo más de 30 años atrás. Carlos, aquí nuestra columnista de economía, Elizabeth Pecker, quiere sumarse a las preguntas. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Respecto del tema del ajuste, bueno, recordamos que el gobierno de Lula presentó hace pocos días un paquete de medidas de recorte, también una modificación impositiva muy importante. Esto fue de alguna manera lo que también disparó un escenario de desconfianza en los mercados, que aceleró el dólar y obviamente aceleró las decisiones del Banco Central de Brasil, por un lado interviniendo con subasta de dólares, por el otro lado aumentando, como usted decía, la tasa de interés al casi el 12% y con la expectativa de que en marzo posiblemente llegue a un 15%. Ahora digo,
¿qué hubo en ese paquete de medidas del gobierno que generó tanta incertidumbre? ¿Cuál era el nivel del ajuste que proponía Lula y cuál era el que esperaba el mercado, ¿no? ¿Dónde estaba la diferencia? Mira, el problema acá es que tenemos un déficit estructural. El gobierno hizo una propuesta de reducción de gastos de 50 mil millones de reales en 2 años, 2025 y 2026. Este es un ajuste muy pequeño, porque tenemos un crecimiento de los gastos obrigatorios que es más elevado que la alza del PIB. Y estamos hablando de una economía que está muy, muy fuerte. En este año de 24 tenemos un crecimiento de ingresos públicos de más de 10% en términos reales, 10% más la inflación. Entonces, si tenemos un crecimiento tan fuerte de ingresos, todavía la indexación que tenemos en Brasil de los gastos a la inflación del año anterior, el crecimiento de las pensiones, el crecimiento de los gastos sociales, está haciendo que tenemos en un año de una economía que crece muy fuertemente, un déficit de casi 10% del PIB. Por tanto, ¿cuál será el comportamiento del déficit cuando la economía reducir su crecimiento? Claro, porque recesión, bueno, si sigue aumentando la tasa, es posible que desaliente un crecimiento, ¿no? No tenemos, es un problema simple de aritmética, ¿no? No se puede crecer el gasto público tanto como estamos creciendo, de forma muy rígida, que no tiene, la única solución es cambiar la Constitución, mas para hacerlo tenemos ahora 2025, 2026 elecciones presidenciales. Exacto. Y el gobierno tiene la posición de no cambiar nada, y exactamente este paquete que presentó fue el inicio del problema con el tipo de cambio, con la devaluación, y ahora en 4 días el Banco Central ya utilizó 14 mil millones de dólares para hacer un efecto quasi contención, para evitar la alza del tipo de cambio. Creo que es una medida artificial. Lo que tememos en Brasil es que podemos tener en 2025 un tipo de cambio de 6,5, 7 reales al dólar, y con esto una inflación muy elevada y una desorganización de la economía. Carlos, muchas gracias por su tiempo, le mandamos un fuerte abrazo y lo felicitamos por su perfecto español. Gracias a ustedes. Vamos a hablar con el economista brasileño Carlos Kawal.